Hola, mi nombre es Emanuel Esparza, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la modalidad semipresencial del Instituto Nacional de México, de la carrera de Ingeniería Logística. La materia es Estadística Inferencial 1. La unidad correspondiente a este video es Distribución de Probabilidad Discreta Normal, unidad 3. Mi número de control o matrícula es 1821858 y comenzamos con los temas a desarrollar durante este video. ¿Ok? De acuerdo, comenzaremos con lo que es el 5.2, variables aleatorias. 5.3, distribuciones de probabilidad binomial. 5.4, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. 6.2, distribución normal estándar. 6.3, aplicaciones de las distribuciones. 6.4 y 6.5 como distribuciones muestrales, estimadores y teorema del límite central. 6.6 como la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Y por último 6.7 evaluación de la normalidad, con un total de 18 ejercicios a elaborar. Como podemos ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Bueno, comenzamos. 5.2, variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, es decir, discretas pueden ser números enteros o continuas pueden ser datos con decimales como 2.3, 2.5, etc. Requisitos de una distribución de probabilidad. La sumatoria de probabilidad de X es igual a donde 1, X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. Así que si nos da un dato de 0.97, 0.999 o 1.001, va a ser el valor de 1 por el redondeo, ¿no? Aquí nos indica cuando todas las probabilidades van a estar entre 0 y 1, a 0 menor o igual a probabilidad de menor o igual a 1 para cada valor individual de X. Es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Variables aleatorias. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. La fórmula para el valor máximo común es la media más 2 desviación estándar. Valor mínimo común, la media menos 2 desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores debe caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones estándar es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado de la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. El uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales son: 1. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en N, que viene siendo la muestra, ensayos, es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable. Una probabilidad de 0.05 o menor. Ese criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de X o más es menor o igual a 0.05. 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en una muestra de ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable.
con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de x o menos igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre los resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Las definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se detona con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de x por probabilidad de x. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x no son todos números enteros. Es decir, números enteros se refiere a números que sean contables, ¿no? Ok, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo de genética de vástagos. Considera los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 cuartos o, es decir, 0.75. Probabilidad de verde para que sea el vástago de color verde es de 0.75, como podemos ver la imagen aquí. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos los datos. El gen del progenitor 1, verde, más gen del progenitor 2, pues es igual a un total de color de la vaina de los vástagos es de color verde. Verde, amarillo. Podemos ver que el verde es más fuerte que el amarillo, por lo cual tenemos un color verde. Amarillo más verde, como lo vimos en el dato pasado, el final va a ser color verde. Y amarillo con amarillo, pues tenemos un total de color amarillo. Entonces tenemos un total de 3 cuartos, ya que tenemos 3 verdes. Vamos a lo siguiente. Dice, ejemplo genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Aquí nos está dando los datos ya de una vez el ejemplo. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Ok, para poder sacar nosotros la probabilidad de cada dato o de cada evento, vamos a ingresar a Minitab para realizar el ejercicio o el ejemplo. Vamos a colocar en la primera columna el dato de X y el número de eventos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. De la siguiente manera. Será resaltar aquí que el dato donde coloque 0, hago referencia al número a la probabilidad de que salga verde, de que tengamos el resultado como verde. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos a Calc, de cálculo, y vamos a colocar distribución de probabilidad y nos vamos a ir a binomial. Aquí tenemos esta parte. Podemos trabajar con probabilidad acumulada inversa y probabilidad. En este caso vamos a colocar probabilidad. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar lo siguiente. Ese número de ensayos serían 5. La probabilidad del evento que es quedamos que era 3 cuartos, que es 0.75 o 75%. 0.75, disculpen. Y por último, vamos a colocar en la entrada la columna C. Vamos a seleccionarla y vamos a dar a aceptar. Entonces, ya nos arrojó los datos que nos dice que la probabilidad de que no nos salga color verde es de 0.00097. La probabilidad de que salga uno verde es de 0.014648.
La probabilidad de tener dos verdes es de 0.087891. La probabilidad de que salgan tres verdes 0.267672. La probabilidad de que salgan cuatro verdes 0.395508 y la probabilidad de que sean cinco verdes es de 0.237305. ¿Ok? Entonces vamos a regresarnos a lo que es el problema. Okay. Nos dice, al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. En este caso, el valor máximo común es de 3.8, debido a que es la media más 2 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? En este caso es 3.8 más 2 por 1, 5.8. Valor mínimo común es la media menos 2 desviación, es igual a 3.8 menos 2 por 1 es igual a 1.8. Entonces dice, con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, 1.8 a 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Aquí nos dice, ejemplo de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde de 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Probabilidad de 1 o menos es igual a probabilidad de 1, en este caso 1 o menos, que viene siendo el 0, es de 0.097, más 0.001 es igual a 0.016, por lo cual está por debajo de lo que es el estándar, que es 0.05. Concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener un 1 o menos guisantes con vainas verdes. Continuamos con 5.3, distribuciones de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Número 1. El procedimiento tiene que ser un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes, es decir, el resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso, o E y F. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. ¿Okay? 5.3. Distribuciones de probabilidad binomial. Notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, es decir, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, denota el número de fijos de ensayos. X denota un número específico de éxitos en un número de ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entre O y N, inclusive. P denota la probabilidad de éxito en una muestra de ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en una determinada muestra de ensayos. P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos de las muestras de ensayos. Ok, definiciones. Definiciones. El término éxito el que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posible puede denominarse el éxito siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar probabilidad de 1. Si probabilidad es 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95 igual a 0.05.
Siempre que se utilice una distribución de probabilidad binomial, debemos asegurarnos de que X, Y y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según datos del programa Greater New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a XYP igual a 0.45 de probabilidad. Es decir, número de muestras son de 5 donadores y la probabilidad es 0.45. Vamos a empezar con lo que nos pide el problema. Dice primero, calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces vamos a trabajar ahorita en militar. El problema nos pide que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces vamos a vaciar la información en militar para poder ver los eventos. En este caso sería 5. Bueno, ya se encuentran aquí. Que viene siendo el cálculo de distribuciones de probabilidad y binomial. En este caso yo le estoy indicando a militar que los 5 ensayos, el 0.45% que nos dice el ejemplo de donadores de sangre y a qué columna corresponde, ¿no? Que viene siendo la columna C1, donde está la variable X de los eventos. Entonces vamos a dar a aceptar y automáticamente me calcula lo que es la probabilidad, ¿no? Entonces nos dice el primer problema. Nos dice calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces vamos a colocarla aquí. Vamos a usar la calculadora y vamos a verificar. Dice que de 0 al 1, entonces vamos a hacer 0.050328 más 0.205889, el cual nos da un resultado de de 0.256217. Vamos a colocarlo en porcentaje, que es igual a 26%. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Ya tenemos la primera respuesta. Vamos con la segunda, el cual nos dice, calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Al menos 3, es decir, vamos a enfocarnos en estos datos. 1, 2, 3 y 1, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Vamos a realizarlo, que es 0.050328 más 0.205889 más 0.336909 más 0.275653, el cual nos da un total de, la probabilidad es de 0.86879. El porcentaje sería un total de, redondeando, a 87%. Esta es la segunda respuesta de lo que nos pregunta, de lo que nos indica, calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O, y la probabilidad es de 87%. Vamos con el siguiente. Nos dice, calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. ¿Okay? De los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces en este caso sería, aquí tenemos la respuesta que ya se encuentra, no es acumulativa, sino básicamente es uno de los 5, que es igual a 0.018453. Si esto lo colocamos 0.018453 por 100, nos da un total de 1.84%. Okay. Entonces el siguiente.
Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. ¿Ok? De 2 o más de los 5 donadores. En este caso vamos a enfocarnos de 2 a 5. ¿De acuerdo? Entonces sería 0.33 6909 más 2.275653 más 0.112767 más 0.018453, el cual nos da un total de 0.743782, que equivale a 74%. Vamos con el siguiente. Calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Esta es muy parecida a la que vimos en la tercera pregunta, ¿no? Entonces es muy fácil, ya que Militar nos calcula directamente toda la probabilidad. En este caso sería 0.336909, que equivale a 24%. Y por último, calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces es muy fácil, mismo proceso, 2 a 4, 0.336909 más 0.275653 más 0.112767, que es igual a 0.725329, y esto equivale a el 73%, ya redondeando, ¿no? O el 72.5%, como puede colocarse de la manera más cercana, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestras respuestas de este ejemplo, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, ejercicio color de ojos cafés. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University, si seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Pues aquí los datos nos están dando que son 14 personas. Vamos a ir colocando en mitad. Mencioné que eran 14, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. El color de ojos es de 40% de la población. Entonces tenemos que el 40% de la población tienen ojos cafés. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer las probabilidades conforme a los que nos pide el problema. Primero vamos a calcular para tener listos nuestros datos. Vamos a irnos a distribución de probabilidad. Vamos a irnos a binomial. Y vamos a colocar el 40%. En este caso son 14. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aceptar. Aquí ya los tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a revisarlos. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Al menos 8, es decir, vamos a enfocarnos a los 8. 0.000784 más 0.007314 más 0.031694 más 0.084517 más 0.154948 más 0.206598 más 0.206598 más 0.157408 y por último 0.091821, que nos da un total de 0.941682,
que equivale a 94%. ¿Okay? Eso es el siguiente. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Muy bien, mismo detalle, de 12 a 14 personas. Entonces tenemos 0.000550 más 0.1000056 más 0.000003, el cual nos da un total de 0.000609, que esto equivale a un total de 0.60%. Calcula la probabilidad de que los 14 personas tengan color ojos cafés. En este caso tenemos que es de 0.000003. Y para finalizar, calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos cafés. Entonces vamos a trabajar desde aquí, que viene siendo 0.03603 más 0.003298 más 98 más 0.000550 más 0.123456 más 0.123453, el cual nos da un total de 0.01751, el cual equivale a 1.75%. Bueno, esto lo hicimos de manera manual para tener la seguridad de que se encuentra correctamente, ya que también se puede realizar de la siguiente manera. Podemos hacer el cálculo acumulativo, que sería distribuciones, vamos a colocar binomial y acumular. Y listo, aquí tenemos ya nuestros datos, ¿no? Que se cuenta el 100%. Bueno, comenzamos lo que es el 5.4, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial, fórmulas para distribuciones binomiales. Tenemos aquí el símbolo de la media, que es igual al número fijo de ensayos por la probabilidad de éxito. Tenemos la desviación estándar al cuadrado, que sería igual al número fijo de ensayos por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Y por último tenemos la desviación estándar, que será igual a la raíz cuadrada del número de ensayos fijos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Esto nos da la desviación estándar. Este es de la media, denota la media de una distribución binomial. Sigma al cuadrado denota la varianza en una distribución binomial. Sigma denota la desviación estándar en una distribución binomial. N denota el número fijo de ensayos. P denota la probabilidad de éxito en uno de los de n ensayos. Y Q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. ¿Vale? Número fijo de ensayos. Vamos a hacer aquí un recordatorio que ya vimos anteriormente, que es la identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviación estándar. O valor mínimo común, que es igual a la media menos 2 por la desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones estándar es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía
por lo que no es totalmente rígida. Ok, tenemos aquí el ejercicio que dice de la siguiente manera, que es un ejemplo. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que 75% de 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. ¿Okay? Suponiendo que se obtienen 580 vástagos de guisantes, calcule la media. Vamos a calcular la media. Vamos a copiar el símbolo de acá. La media es igual. Vamos a recordar que la media se saca o se obtiene de tu número de ensayos por 0.75. Aquí lo tenemos, 435. Ahora nos pide, calcule la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Número de guisantes con vainas verdes. En este caso, vamos a trabajar sobre ello. Vamos a copiar el símbolo de desviación estándar. Vamos a colocar acá. Que sería de la siguiente manera. Recordemos que debemos, primero que nada, tener el número de fijo, que viene siendo, tenemos que son 580, que son el número de fijos, de ensayos fijos, por probabilidad exitosa, 0.75, por probabilidad de fracaso, que viene siendo 25%. ¿Por qué 25%? Si nosotros restamos 100% menos 75%, nos va a dar el resultado del nivel el porcentaje de fracaso, ¿vale? Entonces, por 0.25 nos da 108.75 y necesitamos sacar la desviación estándar, que se le aplica raíz cuadrada y nos da como resultado 10.4283. Vamos a redondearlo a 10.43. Ya tenemos nuestra desviación estándar. Vamos a marcarlo color verde. Ahora, dice el siguiente ejercicio o ejemplo. Utilice la regla práctica de las desviaciones estándar de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Vamos a revisar si es inusual este acontecimiento o esta hipótesis. Muy bien. Valor máximo común. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a regresarnos a la diapositiva de donde viene el valor máximo común y el valor mínimo común. Esto con la finalidad de que de sacar un intervalo o un rango con límite máximo y límite inferior, ¿no? Límite superior, límite inferior. Entonces vamos a realizarlo aquí. Vamos a dejar más espacio. Ok. La media es de 435. Queremos sacar el límite superior más 2 por la desviación estándar, 10.43. Bueno, como lo miramos, vamos a sacar, primero que nada, vamos a multiplicar por 2 la desviación estándar, 10.43 por 2, ¿vale?
nos dice que es 20.86. ¿Por qué estoy sacando este dato? Raíz cuadrada, desviación estándar. Vamos a poner aquí que es 20.86, ¿no? Vamos a colocarlo como referencia. No va a ser el resultado, pero va a ser como referencia. ¿Sale? Nos dice la fórmula que necesitamos la media. 435 menos la desviación estándar multiplicado por 2. ¿Sale? Menos 20.86. Que viene siendo el límite inferior. Porque nos estamos enfocando ahorita. Inferior. Nos dio un resultado de 414. 414.14. Ahora vamos a sacar el límite inferior. Y el límite inferior, digo límite superior, sería mismo proceso, 435 más 20.86. ¿Cuál nos da un límite superior? De 455.86. 455.86. Aquí tenemos nuestros límites. Esto lo voy a subrayar de color amarillo, el cual lo vamos a basar nosotros para poder llegar a una respuesta válida, ¿no? Podríamos concluir que el resultado real de Mendel es inusual. En este caso podemos ver que los 428 guisantes se encuentran dentro del rango. Entonces quiere decir que el resultado, vamos a poner aquí respuesta, el resultado de Mendel es usual, ya que se encuentra dentro del rango. ¿Vale? Así que ya tenemos la respuesta. Vamos a marcarla de color verde. Y esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Podemos ver que el dato es de 428 guisantes, el cual se encuentra dentro del rango. La respuesta sería no, es erróneo. Es correcto. Ejercicio de votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1,002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en el grupo de 1,002 individuos. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1,002 individuos. ¿Ok? Vamos a realizar la media con base a los reales, ¿no? Que es el 61%. 1,002 por 0.61, es algo muy sencillo. Tenemos la media de 611.22. Vamos a colocar 611.22. Ok, ya tenemos la media. Ahora vamos por la desviación estándar. Okay. Tenemos que el número de ensayos fijos son de 1,002, ¿vale? Por el 61%, por 0.61. Ahora, si yo resto 100 menos
61 me da 39, que viene siendo la probabilidad de rechazo. Punto 39, ¿no? Entonces, esto lo vamos a sacar la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar y nos da un total de 15.43. Vamos a redondearlo a 15.44. 15.44. Ok, la segunda pregunta dice, en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos de la ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? ¿Por qué? Necesitamos primero sacar el límite inferior, el cual nos dice la fórmula. Voy a colocar aquí de una vez que necesitamos tener la media, que ya lo tenemos, del grupo de datos. Nos dice la fórmula que debe ser la desviación estándar multiplicada por 2. ¿Sale? En este caso aquí nos dice 2 por desviación estándar. ¿Sale? Entonces tenemos que 15.44 por 2 es igual a 30.88. Tenemos 611.22. Vamos a poner aquí límite superior. Es igual a 611.22 más 30.88, el cual nos da un total de 611.22 más 30.88, 642.1. El siguiente, límite inferior, el cual hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a restar el 30.88, el cual nos da un total de 611.22 menos 30.88, nos da un total de 580.34. Por lo cual, podemos nosotros identificar que nos dice, es congruente que este resultado con la tasa real de votos emitidos, o es improbable que ocurra con una tasa real de 61. ¿Y por qué? Con base a los datos, podemos ver que el dato de 701 se encuentra por encima del límite superior, sobrepasando así el rango por el cual nosotros estamos sacando la información. Es decir, nosotros estamos basándonos en los datos, por lo cual es improbable, ya que los datos no son, los datos son inusuales. ¿De acuerdo? Datos inusuales, debido a que se encuentra por encima del rango. Ahora dice, con base a esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a votantes cómo actuaron. No, debido a que los datos arrojan no ser usuales. Es decir, están alterados. Comenzamos con el subtema 5.5, distribución de probabilidad de Poisson. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo en específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Probabilidad de X es igual a la media elevada a la X por exponencial de la media negativa entre X factorial
donde E exponencial es igual a 2.71828. Requisito de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución Poisson versus distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra y la probabilidad, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 y la muestra, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 y límite superior. Ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter. Esta información o este dato no lo vamos a tomar en cuenta, solamente es referencia del ejercicio. En el mundo según datos de World Almanac and Book of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Vamos a calcularla. Solamente es 93 entre 100, que es el tamaño de la muestra. Punto 93. Media es igual a punto 93. ¿De acuerdo? Ahora, si probabilidad de x es la probabilidad de que x terremotos en un año elegido al azar, calcula la probabilidad de 0, probabilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a calcularlas en Minitab. Ok, estamos en Minitab. Primero necesitamos irnos a calcular distribuciones de probabilidad y posteriormente a Poisson, que es lo que nos interesa. Aquí tenía por default porque ya lo había realizado. Vamos a colocar punto 93 como es lo que teníamos. Y aquí olvidé colocar lo que son los datos, ¿no? Quedamos que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora sí, vamos a datos, digo calcular distribución de probabilidad y Poisson. Ok, entonces vamos a ver que esté seleccionada, ya está seleccionada y vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la información que necesitamos para poder continuar con el ejercicio. Y pegar. Aquí se cuentan los datos, ¿no? Que es referente, esta información es referente a esto. Entonces, como lo mencionaba, tenemos la siguiente pregunta. Los resultados reales son los siguientes. 47, 0 grandes terremotos. En 31 años, un gran terremoto. En 13 años, 2 grandes terremotos. En 5 años, 3 grandes terremotos. En 2 años, 4 grandes terremotos. En 0 años, 5 grandes terremotos. En 1 año, 6 grandes terremotos. En 1 año, 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Ok, estos son datos reales y estos son los datos obtenidos de Poisson, la probabilidad de Poisson. Vamos a hacer un cotejo para ver qué tan similar se encuentra con los datos reales. Entonces vamos a analizar. En 47 años hubieron 0 terremotos. ¿No? De los 100 años, en 47 hubieron 0 terremotos. Vemos que la probabilidad de Poisson tuvimos 39. Entonces, casi 40, ¿no? El cual se encuentra un poquito cercano al 47 años. Dice que hubo un gran terremoto en 31 años.
Aquí tenemos que hubieron 36, ¿no? En 36 años, y aquí dicen que en 31 años. Entonces se encuentran cercanos los datos. El siguiente menciona que hubieron dos grandes terremotos en 13 años. Aquí tenemos que dos grandes terremotos estuvieron en 17 años, ¿no? Entonces está cercano los datos. Ahora dices el siguiente. Tres grandes terremotos hubieron en 5 años. Y aquí tenemos que efectivamente el dato es muy cercano a lo que nos indica el dato real. Entonces estamos cerca de lo que nos dice la información. El siguiente dice, vamos a poner otro color. Hubieron 4 grandes terremotos en 2 años. El dato también es muy cercano a lo que nos salió nos arrojó el método de la probabilidad de Poisson. Vamos a marcar en verde. El que sigue es 5 grandes terremotos en 0 años. De hecho, no alcanzan a llegar a un año. Podemos ver aquí, entonces también se encuentra muy similar. Vamos a colocarlo en verde, porque son datos que están cercanos. 6 grandes terremotos en un año. 6 grandes terremotos están muy, muy lejos. Vamos a marcarlo en color rojo. Y por último, 7 grandes terremotos en un año. Entonces aquí de plano no se encuentra nada cercano. Entonces podemos ver que tuvimos 3 datos cercanos y 3 datos casi cercanos y 2 datos que no son para nada cercanos, ¿no? O nada certeros a lo que nos dice la información verdadera. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. Puede ser un buen... en mi criterio, y es criterio de estadístico, puedo concluir que sí es un buen modelo, ya que tuvimos datos extremadamente cercanos, que son los primeros datos, a comparación de dos que no estuvieron nada cercanos, ¿no? Entonces no está tan mal, considero que no es tan malo utilizar este método o esta probabilidad de Poisson para poder revisar, hacer este tipo de análisis. Bueno, vamos con el siguiente. Ok, dice distribución de ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Classroom Note of the Poisson Distribution, a model for homicide deaths in Richmond for 1991, the Whitson Richardson in Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea. Y aquí tenemos las probabilidades que tenemos que identificar ya no empezando. Entonces, para poder yo determinar, o para poder determinar más bien la gráfica de Poisson, necesitamos primero revisar la media, ¿no? Entonces tenemos 116 muertes. Yo necesito revisar más para poder determinar la media. Compara las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. 261 días. Entonces es un año, veo que son datos en días, entonces vamos a revisar 116 entre 365 días, que nos da un total de 0.3178. Entonces vamos a colocar esto como la media, ¿no? 0.3178. Ok. Vamos a generarlo aquí, en Minitab. Ok, tenemos que irnos primero a cálculo, distribución de probabilidad,
y directamente a Poisson. Ups, no copió y pegó. Vamos a abrirlo. 0.3178. 0.3178. Ok. Vamos a poner 0.32. Vamos a redondearlo. Y tenemos que los datos eran del 1, el 0, 1 y 4, ¿no? Vamos a cancelar. Aquí están. Ahora sí. Punto 32. Aquí tenemos los datos, ¿no? Vamos a copiarlos. Aquí tenemos los datos. Correspondiente al 0, a, B, C, D y E. Ok. Dice, compara las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. 268 días, ningún homicidio. Aquí nos dice que en 72 días no hubo ningún homicidio, se encuentra muy lejano a lo que nos indica el dato real, ¿no? Vamos a colocarlo por rojito. Y luego dice 79 días, un homicidio. Un homicidio, 23 días. Mismo caso. Dos homicidios, 17 días. Y aquí nos dice que son 3 días, casi 4 días, ¿no? Tres homicidios, un día. Bueno, aquí también está muy lejos. Entonces tenemos, de plano, aquí la gráfica, bueno, la probabilidad de Poisson no nos ayuda mucho, ¿no? No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. En este caso, no lo es. No, debido a que los datos son muy dispersos a lo real. Entonces, hemos terminado el ejercicio, se realizó la media, hicimos la probabilidad de cada una, basando en el Minitab, y efectivamente los datos nos arrojó un poquito dispersos de lo real. Comenzamos con el subtema 5.5, propiedad de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana, la curva tiene forma también simétrica y tiene un valor de la media, ¿no? Que se encuentra en esta parábola que tomo. Posee una media igual a 0, es decir, media igual a 0, y una desviación estándar igual a 1, es decir, sigma o desviación estándar igual a 1. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media igual a 0 y desviación estándar o sigma igual a 1. Y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Y valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación Z en el límite que se separa a las puntuaciones Z probables de las que son improbables. Objetivos. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que correspondan a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcular puntuaciones Z correspondientes a las áreas bajo la curva. Ejemplo. Vamos a trabajar con el primer ejemplo. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de esos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0%, denotadas con números negativos, y otras daban lecturas por encima de 0%, denotadas con números positivos.
Suponga que la lectura media es de 0% y que 0 centígrados, perdón, y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. ¿Ok? Dice el primer ejemplo. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27 centígrados. Entonces, vamos a trabajar con Minitab para poder sacar estos datos. Voy a mover esto para acá. Empezamos. Tenemos que necesitamos sacar la probabilidad de manera normal de 1.27, que sea menor de 1.27. Vamos a ir directamente a Calc y vamos a elegir la gráfica de distribución de probabilidad normal. En esta parte de aquí vamos a elegir la probabilidad acumulada. Tenemos ya por default la media, que es de 0, y tenemos la desviación estándar, que es de 1, que es de igual manera el problema nos los indica. Vamos a colocar en constante de entrada 1.27. Y aquí ya nos arroja, voy a quitar esto para que no nos cause confusión. Aquí ya tenemos lo que es la probabilidad de 0.897958. También lo podemos sacar de manera gráfica. Gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. En este caso ya tenemos por default la información, distribución normal, área asombrada, vamos a elegir valor de X y vamos a elegir la que es la cola izquierda, es decir, cola izquierda, aquí lo tenemos ya, y vamos a colocar 1.27 y aquí nos arroja la información que nos pide el ejemplo. Entonces sería un total de 89%. Entonces vamos con la siguiente. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23. Entonces vamos a realizar ahora la gráfica de la cola derecha. Vamos a irnos a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad y vamos a elegir área asombrada, X derecha menos punto 23, que es lo que nos pide el problema, el cual nos arroja inmediatamente la gráfica. 1.89 se encuentra por debajo de 1.23, ¿no? Que es lo que nos pide. Por arriba, perdón, por arriba de menos 1.23. Bueno, vamos a copiar el dato que viene siendo 89.07%. Esto es igual a 89%, 89.07%. Voy a dejarlo en 89%. Ahora dice el siguiente ejemplo. Calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 y 1.50. Entonces, vamos a generar la gráfica. De nuevo vamos a gráfica de distribución de probabilidad y ver probabilidad, aceptar, y vamos a elegir área asombrada y colocamos entre colas, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar, quise decir centro. ¿Por qué? Porque tenemos un rango, tenemos lo que es el valor de 2 menos 2.0, que viene siendo el límite inferior, menos 2.0 y valor superior de 1.50, el cual ya nos arroja la gráfica. ¿Okay?
0.91. Vamos a colocar, aquí tenemos el límite inferior que era de 2 y 1.5. Entonces el resultado es 91%. Ya lo tenemos. Ahora dice, calcule la temperatura correspondiente a percentil 95. Es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Ok, vamos a realizar lo siguiente. Cerrar esto que me está estorbando. Vamos a colocar calcular. Vamos a irnos a distribuciones de probabilidad. Vamos a ir a normal. Y vamos a elegir probabilidad acumulada inversa. Y vamos a colocar el dato que es de ¿cuántos? Punto 95. Punto 95. Aceptar. Y aquí tenemos 1.64485. Ahora, vamos a corroborar esta información. Vamos a irnos a gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Y nos vamos a ir a área sombreada. Y vamos a elegir la gráfica de cola izquierda. En esta parte vamos a colocar el dato que nos arrojó de 1.64485 y el cual efectivamente podemos visualizar que tenemos el área sombreada que es de 0.95 y con su dato de 1.64. Entonces ese es el cálculo, ¿no? 1.64. 64 485. Ok, aquí lo tengo. Y por último, calcule las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. En este caso, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a irnos a la gráfica, al cálculo, perdón. Cálculo, distribuciones de probabilidad. Vamos a ir a normal. Vamos a colocar probabilidad acumulada inversa y en este caso vamos a realizar dos operaciones. Nos dice que saquemos el 2.5 inferior y el 2.5 superior. En este caso sacaremos el 0.025 que corresponde al límite inferior. 0.025 y lo tenemos, que salió negativo. Y si nosotros restamos 100 menos, perdón, 1 menos 0.025, vamos a hacer la parte positiva. Calcular distribución de probabilidad y normal. Vamos a colocar 0.975. Y podemos darnos cuenta que tenemos el mismo dato. La diferencia es que es negativo y positivo. Entonces, vamos a realizar la gráfica para verificar que sea correctamente. En ver probabilidad, área sombreada, y en este caso vamos a colocar ambas colas. Y ponemos 1.95. 996. 6. Y el cual nos arroja de efectivamente lo que es el 2.5% inferior y superior. De igual manera podemos realizarlo con el número negativo y nos da el mismo resultado. Aquí está. Negativo como positivo, aquí podemos ver la comparación. Entonces, vamos a avanzar con el siguiente diapositiva. Nos dice, ¿es el mismo ejercicio? Es parecido, muy parecido a lo que es el ejemplo. Vamos a irnos directamente con las respuestas.
los ejercicios, vamos a realizarlos. Si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor a 0.85. Mismo proceso que hicimos al comienzo. Vamos a quitar esto de aquí. Nos vamos a ir a Calc, calcular, distribución de probabilidad normal, probabilidad acumulada, y vamos a colocar el dato que dice que es 0.85. 0.85. Vamos a aceptar y nos da que es un total de 0.802337. Vamos a verificarlo de manera gráfica. Probabilidad, probabilidad gráfica, distribución de probabilidad, de probabilidad, y vamos a irnos a área sombreada y vamos a elegir la que es con la izquierda como 0.85. Y aquí lo tenemos, la misma respuesta, ¿no? Entonces vamos a elegirla. Bueno, no me deja copiarla, pero es 0.8023. 0.8023. Marcar esta columna. Es igual, ¿no? 80%. Ahora vamos con el siguiente. Calcula la probabilidad de seleccionar un termómetro con la lectura en el punto de concentración de agua por arriba del 1 menos 1.12. Vamos a irnos a hacer la gráfica. Gráfica. Distribución de probabilidad. Y vamos a elegir la gráfica con la cola derecha, que nos dice menos 1.12. Si no me equivoco, vamos a verificar. Efectivamente. Aceptar. Y tenemos aquí, inmediatamente habilitamos a arrojar el resultado, ¿no? Eso está área sombreada. Como lo expliqué en el ejemplo anterior. 0.86. 0.86. Igual a 86%. Okay. Vamos con el siguiente, el cual nos dice que calculemos la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 1 y 1. Vamos a realizar la gráfica. Gráfica de probabilidad, y vamos a elegir la gráfica de centro. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el rango que nos pide, el cual es de menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Y aquí tenemos la, la probabilidad es de 0.6827. 0.6827. 0.6827. Que es igual a 68%. Redondeado. Bueno, vamos a ver el siguiente. Calcule la temperatura correspondiente al percentil 99. Es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Entonces, esto lo vamos a realizar en mitad de nuevo. Vamos a irnos a calcular. Vamos a irnos a distribuciones de probabilidad. Vamos a ir a normal. Y nos vamos a ir a probabilidad acumulada inversa, donde vamos a colocar lo que nos indica que es de 0.99. 0.99. Aquí lo tenemos, 2.32. Y vamos a realizar la gráfica de comprobación. Gráfica de distribución por probabilidad. Y nos vamos a ir a área sombreada. Vamos a elegir la gráfica de la izquierda o la de cola izquierda y vamos a colocar el dato de 2.32635, el cual aquí nos arroja que efectivamente corresponde a 0.99. Entonces, vamos a colocar este dato como
la temperatura correspondiente al percentil 99, que es de 2.32635. ¿Bueno? Y por último, calcule las temperaturas que separen el 0.5 inferior y el 0.5 inferior. En este caso, vamos a realizar una gráfica donde colocaremos gráfica, calcular, distribución de probabilidad, nos vamos a normal y vamos a colocar la inversa, vamos a colocar los dos datos, que es de 0.005, aquí lo tenemos, y nos dice inferior 0.005 de nuevo. Estadística, calcular, distribución de probabilidad, normal, y vamos a colocar 0.995 y nos va a dar el mismo resultado, pero de forma positiva. Ahora vamos a realizar la gráfica para verlo de manera visual, ver probabilidad y vamos a irnos a área sombreada y vamos a utilizar la gráfica de ambas colas, donde finalmente colocaremos para verificar de manera visual la información y efectivamente tenemos lo que nos pide el problema. Si lo hacemos de forma negativa, menos 2.57583 nos arroja que se encuentran los dos puntos que nos indican el problema. Entonces, el resultado sería 2.57583. 2.57583. Y listo, hemos terminado el ejercicio correspondiente al tema 6.1. Tuve aquí un errorcito. 6.1. Perdón, 6.2. ¿Cuál fue? Sí. Distribución normal estándar. Listo. Pasamos al siguiente subtema. Bueno, vamos a realizar el siguiente subtema, el cual es el 6.3, que es aplicaciones de distribuciones normales. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a trabajar con lo que es la entrada típica de una casa. Tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal, con una media de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Ya tenemos aquí dos datos importantes, que es la media y la desviación estándar. Calcule las probabilidades de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a subrayar en color verde los datos importantes, que viene siendo la media y la desviación estándar. Ok. Ahora vamos a utilizar Minitab. Y como nos dice la 69, media y 2.8. Entonces, vamos a colocarnos en gráfica de distribución de probabilidad, B probabilidad. Tenemos que nuestra media es de 69. De hecho, ahí se encuentran aquí por default, porque lo hice hace un momento. Y vamos a colocar el área sombreada como cola
del lado derecho. ¿Por qué? Porque estamos buscando calcular las personas que se evitan golpear la cabeza midiendo más de 80 pulgadas, porque es positivo el dato que estamos viendo, que son más de 80 pulgadas. Entonces vamos a revisar la gráfica y aquí nos arroja, nos dice que tenemos una media de 69, una desviación de 2.8 y aquí en la parte de abajo es la media, que es la parte central de la curva o de la campana, y nos dice aquí que tenemos un porcentaje de que se golpean a la cabeza de 0.0000427. Entonces quiere decir esto que 43 personas de 1 millón de personas se golpean a la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que utilizar esta medida estándar de 80 pulgadas es efectiva, ya que no es muy improbable que gente se golpee en la cabeza. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente nos dice, déjame, voy a regresar rápido. Control E. A sombreada nomás para colocar la respuesta. 0.0000000. 0.0000042. Vamos a colocarlo aquí. Probabilidad va a ser igual a 0.0000042. Ahora dice, vamos a quitar esto. Ya lo tenemos. 2. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Ahora nos dice, hombres será menor de 65 pulgadas. Vamos a revisar el Minitab. Ya tenemos aquí. Y vamos a irnos a gráfica de distribución de probabilidad, de probabilidad, aceptar. Tenemos ya los datos de la media y que es el 2.8. Y vamos a colocar 65 pulgadas. En este caso, como el dato es menor, vamos a elegir la que es de cola izquierda. Y nos da la siguiente gráfica, el cual nos dice, de igual manera la media, de aquí arriba, y de aquí debajo tenemos la media que se encuentra dentro de la campana, bueno, debajo de la campana, y la desviación estándar de 2.8, las 65 pulgadas que colocamos. Y cuando dice, de acuerdo a los datos, porcentaje, ¿qué hombre será menor de 65 pulgadas? De acuerdo a los datos, tenemos que 0.076 se encuentran por debajo de 65 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar la respuesta aquí, 0.076. Probabilidad. El porcentaje, perdón. Porcentaje de 0.076. De 0.076. 0.076. Y esto nosotros lo multiplicamos. Porque no me agarraba el 0 en el punto. 0.076 es igual a 7.6%. Bueno, ahora el siguiente dice, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres
estará entre 72 y 80 pulgadas. Mismo proceso. Vamos a encontrar control E. Vamos a tomar la gráfica de rango, ya que nos están dando dos datos, que nos trae una comparación de sacar un porcentaje de entre 72 y 80 pulgadas. 72, límite inferior, límite superior, 80 pulgadas. Y la gráfica nos arroja que dentro de límite inferior, 72 y 80, límite superior, con una media de 69, una desviación estándar de 2.8, tenemos 14% o 0.14 de probabilidad, de porcentaje de hombres que se encuentran entre este rango. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar 0.1419. 0.1419. 0.1419 vale al 14%. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 320 gramos, tenemos una media, y una desviación estándar de 495 gramos. El hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450, inusualmente ligeros, o más de 4.390, inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390? Vamos a utilizar la gráfica normal. Vamos a darnos en control E. Y vamos a colocar los datos que nos indica que son 3.220 de media y 495 de desviación estándar. Ahora nos dice el rango de 2.450, 2.450 y 4.390. Y nos dice que tenemos 2.450, límite inferior, límite superior 4.390, la media de 3.420 y una desviación estándar de 495. Dice que el 95% no requiere un tratamiento especial. El 95% no requiere un tratamiento especial. Aquí los tenemos, los datos. Ahora dice, ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450? Vamos a hacer el proceso. Vamos a revisar, como es un dato menor, necesitamos saber 2.450. Aquí tenemos que es el 0.02, que sería el 2. Sería el total de 0.02502, el cual es igual a 2.50%. El 2.50% requiere de un tratamiento especial porque su peso nace menor de 2.450. Aquí lo tenemos. Ahora dice, ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque sus pesos al nacer es mayor a 4.390? Hacemos el mismo caso. Lo lee. El dato es mayor y es 4.390. 4.390. Vamos a aceptar. Y nos dice que es el 2%
2.5, casi igual, ¿no? Los mismos datos. Viene siendo, sí, exactamente los mismos datos. 0.2502, 2.50%. Listo, hemos finalizado el ejercicio. Avanzamos con el siguiente subtema.